Bueno, bienvenidos a todos, vamos a ir empezando ya. Seguro que todavía queda alguien por llegar. Estamos en un From the Trenches. El formato, la idea de estas charlas son, bueno, 25 minutos por charla, 7 charlas, y los que vamos a hablar os vamos a contar cada uno algo que hemos aprendido desde las trincheras este año, ¿no? Intentando huir un poco de la teoría o del mundo o de cosas que hemos leído y más cosas que hemos hecho o lo que sea, ¿vale? O disculpadme un poco, me voy a intentar quitar la presión, del delivery de la charla no va a ser muy bueno, voy a intentar andar viendo aquí y allá escribiendo en una pizarra a ver si lo podéis ver. Y ayer nos dimos una vuelta por la noche y hoy estoy un poquillo espeso, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, a la mía le puse un título que, esto pasa, ¿no? Le pones un título a la charla y cuando la haces, lo que has hecho ya no se parece nada al título, ¿vale? Entonces, para mí la charla pues, no tengo un título claro, pero lo que sí que quiero contaros es una cosa en la que últimamente insistimos bastante, y es en que los principios, valores, están muy bien, etcétera, etcétera, su aplicación es la que es, pero luego en el mundo real te vas encontrando con cosas, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que quede la idea de la charla de que TDD, hexagonal, testeo unitario, etcétera, etcétera, son esas cosas de las que se habla mucho pero luego no se hacen, ¿vale? Sí se pueden hacer, nosotros sí las hacemos y funcionan muy bien. Lo que pasa es que vengo a hablar de excepciones, ¿vale? De situaciones en las que resulta que es un poco distinto, ¿vale? Bueno, en los últimos años, yo y bueno, la gente con la que ando y tal y cual, los Programanía, nos hemos preocupado bastante por intentar programar bien, ¿vale? Por intentar hacer bien las cosas. Y hemos ido, sobre todo en mi caso, leyendo un montón de libros, ¿vale? Intentando aplicar cosas, patrones y tal. Entonces, bueno, esto es una lista no muy exhaustiva, hay libros más importantes que según veo esto digo, ay, se me ha olvidado este, se me ha olvidado el otro, ¿vale? Pero bueno, sea como fuere, parece que son muchos de los libros que te pueden ayudar a hacer bien las cosas. Casi todos son complementarios, que cuando vas leyendo sobre ellos ves en algún momento cosas que conflictan unos con otros, cuando vas aprendiendo más te das cuenta que en el fondo lo que hay por detrás igual no tanto y tal y cual, ¿vale? Entonces, si yo empiezo un proyecto, como empezamos nosotros hace año y medio en un producto nuevo, además como era producto propio lo queríamos cuidar mucho, como había que darle un seguimiento muy largo y mucho mantenimiento, no es de estas cosas que entregas por horas y luego sales por patas, ¿vale? Como no era ese tipo de proyecto, decidimos que no había prisa en sí mismo y que había que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que en la parte de programación, hacer las cosas bien, tenía que ser algún tipo de combinación entre TDD, DDD, hexagonal, programación orientada a objetos, patrones, programación funcional, ¿vale? Sabíamos que la combinación de estas cosas tenía que ser programar bien, ¿no? Cómo combinarlas exactamente, qué trade-offs tomar, en qué caso tender más hacia una cosa hacia la otra, ¿no? Eso no estábamos seguros porque, obviamente, cuando empiezas un producto todavía no lo has entendido del todo, ¿vale? Pero bueno, sabíamos que por ahí iban los temas. Entonces, bueno, a ver, ya la primera no he conseguido que pase la slide. Da igual, voy pasando a mano. Vale, entonces, bueno, programar bien tiene que ser DDD, hexagonal, test unitario, con test de integración para los adapters, el hecho de orientación a objetos y programación funcional, ¿vale? Esto es lo que pensaba yo en 2015, programar bien. Entonces, bueno, voy a explicar un poco brevemente al final lo que supone programar de esta manera. Insisto, nosotros es lo que intentamos hacer normalmente. Cuando pensamos en esto, pensamos con un... Me voy a quedar aquí puesto para que más o menos veáis la pizarra, ¿vale? Al final, hexagonal es un modelo mental. En el fondo, lo que hay por detrás, estás escribiendo clases, paquetes, lo que sea. Pero te ayuda a pensar y a razonar sobre el tema. Entonces, he tardado como año y medio en conseguir pintar más o menos un hexágono. Me ha costado un poco. Guille lo sabe. Y esto más o menos es un hexágono. He tardado mucho. Mentalmente, aunque por lo detrás lo único que hay es código Java, nuestra manera de pensar en la aplicación es esta. Nosotros lo que tenemos es una lógica de negocio, que es esta parte de aquí, a la que se accede a través de una serie de adaptadores, como puede ser, por ejemplo, un Yeti, desde el que entras a la aplicación, o un adaptador de consola, que simplemente pasea la entrada de consola. Y lo que ocurre es una serie de lógica de negocios que, en función de la funcionalidad que vayas a hacer, se va a necesitar cosas de diferentes adaptadores, ¿vale? Azkaban en este caso es un scheduler muy relacionado con el mundo Big Data y Hadoop, etcétera, etcétera, que nosotros usamos
para mandar a hacer tareas o cosas por el estilo. Por otro lado está la base de datos, que es Postgre, en este caso el correo electrónico o una cola de mensajes como por ejemplo Rabbit, casi todos os sonarán, ¿vale? Y la estrategia, bueno, las consecuencias de Hexagonal son muchas, no voy a hablar de ellas, no es el objetivo de la charla, ¿vale? Pero una de ellas es, aparte de que mentalmente te permite situar la lógica de negocio en medio y las cosas alrededor, ¿vale? Lo que te permite sobre todo es dividir tu estrategia de testeo en dos partes, ¿vale? Cuando yo empecé a intentar testear y haciéndolo económicamente viable, ¿vale? Porque muchas veces cuando se habla de testeo dicen, pero esto se puede hacer luego, esto no cuesta mucho más hacerlo, ¿vale? Si lo haces mal, no lo puedes hacer bien. Una frase que está muy bien, ¿vale? Bien, lo que quiero decir es que el mayor problema que tienes cuando haces TDD mal es que tienes que revisar tu manera de programar, no TDD. Y esto nos pasaba a nosotros habitualmente, porque si nosotros testeábamos, si no lo vemos de manera hexagonal, ¿vale? En lugar de testear por un lado el adaptador y lo que hace el adaptador una vez, ¿vale? Y luego testear por otro lado la lógica de negocio de manera aislada, ¿vale? Lo que hacíamos era un test a nivel unitario de una funcionalidad y el mismo test pero a nivel de integración, ¿vale? Esto os tiene que pasar a muchos, muchas veces, que estás testeando lo mismo dos veces. Eso os tiene que sonar mal, ¿vale? Es uno de los mayores horrores que hay. Así que teníamos bastante claro que la estrategia no podía ser esa, ¿vale? Nuestra estrategia era, por un lado, crear adaptadores y testearlos. Jetty, por ejemplo, que es el servidor web, lo que tiene que hacer es adaptar nuestra request, post, get, lo que corresponda, y los parámetros y transformarlo a una lógica de negocio en los objetos Java, ¿vale? Entonces se testea eso y eso no se vuelve a testear, ¿vale? No haces que para cada funcionalidad levantas un Jetty y pasas por el Jetty, ¿vale? Lo haces una vez, con cada uno de los adaptadores lo puedes hacer, ¿vale? Y luego ya cada funcionalidad la vas testeando una a una, ¿vale? La consecuencia es que tu sistema de testeo escala. Y cuando quiero decir que escala, es que realmente los únicos test que van creciendo de manera directamente proporcional con tus funcionalidades son los del hexágono. Cuantas más funcionalidades tienes, más test del hexágono tienes. Sin embargo, no tienes más test de adaptadores. Tú vas añadiendo funcionalidades y no vas añadiendo test de Jetty, ni test de Azkaban, ni test de consola, ni test de Rabbit, ni test de... ¿vale? Esa es un poco la idea. Bien. Un año y medio después, la realidad es que nuestro hexágono son 32.000 líneas de código. Los adaptadores, los he estado hecho un word count, ¿vale? 32.000 líneas de código. Los adaptadores son de 500 líneas de código, 700, lo que corresponda, ¿vale? Y el adaptador de base de datos, el Postgre, ¿vale? Son 25.000 líneas de código. ¿Veis aquí algo raro? Si borro esto de aquí y lo vuelvo a pintar, yo tengo un modelo mental que es hexagonal, que lo que me está diciendo es que aquí hay 32.000 líneas de código, vamos. Aquí, si hay 700, 200, lo que sea, es cierto que estoy consiguiendo aquí hacer el famoso hexágono con adaptadores. Sin embargo, el adaptador de base de datos son 25.000 líneas de código. Esto no es así en el dibujo. Si estos son 32.000 y estos son 25.000, esto es así, ¿vale? El hexágono es un poco chungo, ¿vale? Entonces, aunque mentalmente nosotros seguíamos en esa idea, la realidad es esta de aquí. Esto en verdad son un montón de repositorios, y ahora hablaremos de eso, que crecen linealmente con las funcionalidades. Yo, según voy añadiendo funcionalidades, la realidad es que voy necesitando más llamadas aquí de alguna manera. Entonces, aquí está pasando algo, bueno, está pasándome eso por un lado, y por otro lado está que yo estoy queriendo testear todo esto. Entonces, lo que está pasando es que si yo tengo aquí 25.000 líneas de código y las quiero testear, en ese caso necesito un montón de test de base de datos, que son test de integración. Y el otro modelo mental que tenemos habitualmente es el de la famosa pirámide de test, ¿vale? Que lo que dice es que si hemos seguido, por ejemplo, la idea hexagonal, tendremos un montón de test por cada funcionalidad. Tendremos unos menos por los adaptadores, realmente, y quizá algunos más que queramos hacer, y unos ya que sean flujo completo o algo por el estilo. Sin embargo,
La realidad nuestra es esta. Tenemos unos 10 de integración, aproximadamente 600 de integración y 350 unitarios, ¿vale? Evidentemente esto va a ser un poco así o algo por el estilo. Va a ser que nos ha salido en ese aspecto un churro en una pirámide tampoco, ¿vale? Es un árbol de Navidad, algo por el estilo, ¿vale? Entonces, bueno, respecto a esto, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué es exactamente lo que nos ha pasado? Algo huele raro, joder, ¿lo estamos haciendo mal? Yo creo realmente en los principios y en el funcionamiento de orientación a objetos, hexagonal, todas estas cosas que os he contado. Hemos hecho otros proyectos más pequeños, donde efectivamente la pirámide ha sido más una pirámide y el hexágono ha sido más un hexágono. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la diferencia, ¿no? Y tenemos una serie de cosas en el código, yo me dedico bastante a repasarlo y a hacer bastante paging y mirar con otros y tal y cual. Y tenemos llamadas al hexágono o trozos de hexágono que veíamos de una sola línea, es una sola línea, y los repositorios no tienen mucho aspecto de repositorio, ¿vale? Lo que nos está pasando es que si tú realmente tu acceso a base de datos es un repositorio, y este es el matiz clave, ¿vale? Lo que peor hemos hecho o lo que no hemos tenido en cuenta desde el principio es que el patrón repositorio lo que dice es que básicamente tú vas a pensar en tu base de datos como si fuera un objeto que dejas en memoria y recuperas de memoria. Realmente puedes tener una serie de métodos casi genéricos de acceso a ese objeto, donde puedes tener un fetch, por ejemplo, imaginaros, un fetch one, puedes tener un delete y un delete, o lo que corresponda, depende de cómo lo veas, ¿eh? Puede ser un repositorio que lo veas como una colección, en este caso no sería el API porque sería add, remove, etcétera, etcétera, como un repositorio realmente de datos. Hay matices, varios, no vamos a entrar, ¿vale? Pero básicamente es esto, y si yo tengo esto y realmente ahí puedo estar dejando el objeto factura, el objeto contador de agua, el objeto que corresponda, y lo cojo y lo quito, realmente podría estar yo creando en memoria una serie de adaptadores muy sencillos y reutilizables con una interfaz común a la que lo único que hago es dejar un objeto distinto cada vez, ¿vale? Eso escalaría. Yo tendría una especie de repo genérico el cual podría implementar para diferentes tipos de objetos. Pero no es eso lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos algo raro. Tenemos muchas llamadas de una sola línea en el hexágono donde la lógica de negocio es una línea, ¿vale? Y tenemos repositorios que no cumplen lo que debería ser un repositorio, con lo cual efectivamente no son repositorios, ¿vale? Algo huele raro, algo pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar de unas cuantas cosas para poder entender qué nos ha pasado, o el proceso que he pasado yo hasta darme cuenta, ¿vale? Entonces, lo primero es que creo que no lo estábamos haciendo mal, pero mentalmente lo que pensábamos que hacíamos no se corresponde con lo que luego realmente estábamos haciendo. Y las personas como Guillermo y yo, que nos dedicamos un poco en el equipo a plantar las bases de lo que hay que hacer y a discutirlo bastante, igual el mensaje que hemos dado no ha sido el que teníamos que dar, ¿vale? Ya he hablado un poco del tema de escalar y no escalar, ¿vale? Cuando el TDD lo haces bien, sigues la idea de las economías de escala, ¿vale? Que básicamente es que, bueno, resumiendo aplicado a esto, lo que va a pasar es que cuando tú creas test no vas a estar testeando todo el rato lo mismo una y otra vez, ¿vale? Lo que comentábamos, yo quiero poder entrar a la aplicación a través de HTTP, pero no estoy testeando todo el rato Yeti, que Yeti funcione y que Yeti está bien, ¿vale? Si no lo haces así no te va a funcionar, o como se suele decir, pero esto no es mucho más caro. Sí, efectivamente, si lo haces mal es mucho más caro, ¿vale? Esa es una de las cuestiones. La otra es el concepto de patrón repositorio. El patrón repositorio es lo que os acabo de contar, ¿vale? Lo podéis ver como una colección donde tú dejas o recoges un objeto, etcétera, etcétera. Si tu relación con la base de datos no es esa, ¿vale? Es que no estás haciendo patrón repositorio, lo cual puede estar bien o mal, ¿vale? Y luego está el concepto de CQRS, pantalla orientada, task oriented UI, ¿vale? Pantalla orientada a tareas, frente a CRUD, ¿vale? Y esto lo explico muy rápido, luego voy a poner unas cuantas definiciones y tal igual, pero ¿cuántos sabéis aquí lo que es un CRUD? ¿Y una Task Oriented UI? ¿Alguien ha oído el término? Vale. Bueno, el CRUD sabéis que de toda la vida es la típica pantalla de la que hemos vivido todos durante años, ¿vale? De hacer, que es todo eso por lo que le cobramos al cliente las horas que hagan falta por copiar y pegar CRUDs, ¿no? Y donde hemos desarrollado una habilidad brutal con el Ctrl-C y Ctrl-V para copiar el CRUD anterior y cambiarlo, ¿vale? Y se ha vivido muy bien así durante años, ¿vale? Al final es una pantalla
donde podemos tener un listado y vamos a tener el típico botón de editar o eliminar, y si le doy a editar me va a llevar al detalle y tal y cual, ¿vale? Los CRUDs, ¿vale? El CRUD en experiencia de usuario es un antipatrón, ¿vale? Si estáis haciendo un CRUD, normalmente estáis haciendo una auténtica mierda de experiencia de usuario, ¿vale? Eso es lo normal, sí. Lo que puede pasar es verdad que tengas unas pantallas de backend que justo encajen con la idea del CRUD, y es que siempre se hace un CRUD, siempre está mal, ¿vale? Pero habitualmente tú lo que tienes es que entregar, cualquier tío de UX te lo dirá, una serie de pantallas que supongan el flujo de trabajo de la funcionalidad que la persona quiere hacer. El clásico ejemplo es, yo tengo factura y lista de facturas y yo no quiero ir al CRUD de factura, crear una factura, entrar en el detalle, ir al CRUD de líneas de factura y añadir una factura, ¿vale? Seguro que puedo hacer una pantalla que se ajuste mucho más a esa tarea y que me guíe a través del proceso de creación, ¿no? Hoy en día lo vemos mucho en dispositivos móviles y tal. ¿Vale? Esa otra pantalla que no seguiría un CRUD y que seguramente tendría un aspecto muy distinto que me iría guiando por diferentes pasos, ¿vale? Es una pantalla orientada a la tarea o Task Oriented Query, ¿vale? Esto, las consecuencias son desde la experiencia de usuario hasta el código que generas. Porque claro, aquí tú estás generando una serie de llamadas que puede ser una llamada de crear, modificar, eliminar y listar, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es lo que hay que hacer para absolutamente todo, crear, modificar, listar cada objeto de base de datos, ¿vale? En cambio, en este caso, seguramente tengas unas llamadas mucho menos equilibradas, mucho menos simétricas, ¿no? Aquí sí programando vas a crear un 25% de cada cosa, ¿vale? Aquí lo lógico es que igual tengas un 90% de gets, de datos que vas para mostrar con diferentes vistas que son justo lo que el usuario necesita, y una serie de acciones que son mucho menores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Pasa que, bueno, tanto arriba como abajo, nosotros vamos a tener muchas veces recogeremos datos que no se ajustan exactamente en este caso a nuestro modelo de DD o a la recuperación que queramos de los datos. Un ejemplo muy tonto puede ser que si tenemos un par de combo boxes que queremos rellenar con una llamada REST, probablemente haremos una llamada muy tonta y recuperaremos de una tabla unos datos sin apenas lógica de negocio, ¿vale? Cuanto más complicada sea tu interfaz, más tipo de llamadas de este estilo vas a tener. Y en ese caso no aplica la estrategia que os he mostrado antes de Hexagonal, porque Hexagonal pone en medio vuestra lógica de negocio. Y aquí estamos hablando de un montón de llamadas que no suponen lógica de negocio. Entonces, este tipo de llamadas, donde tú simplemente vas a por los datos de un desplegable y los traes, son cosas que nosotros solo testeamos en integración, ¿vale? No nos vale la pena hacer un test unitario para luego, total, lo único que queremos hacer es ver que de HTTP convertimos luego en una SQL y devolvemos los datos, ¿vale? Ahí todo es integración, HTTP y SQL, ¿vale? No hay nada que sea parte de tu lógica de negocio. Entonces, cuando hemos ido dándonos cuenta de esto, hemos ido viendo cómo el hexágono no era hexágono y la pirámide no era pirámide, ¿vale? Que es lo que íbamos. Bien. Esta serie de conceptos, y luego está lo que por ahí se está llamando SQL moderno, bueno, por parte de un consultor Marcus Wiener, que es muy conocido en todo el mundo del SQL y tal. Yo no sé, ¿conocéis las window functions? O los Common Table Expressions, ¿no? Siempre lo digo al revés. Common Table Expressions, siempre digo Common Expression Tables. Vale, no vamos a entrar en detalles, pero que sepáis que hoy en día en SQL se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Esto es SQL estándar. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Pone with as no sé qué, rank over order by no sé qué. Hay algo de order by en el select, ¿vale? Que ahora es un poco con la idea. Y luego hay abajo un SQL. Esto es SQL estándar y funciona en la mayoría de motores, excepto en MySQL, que es el peor de todos, ¿vale? En ese aspecto. MySQL nos ha atrofiado el cerebro a la mayoría en SQL, ¿eh? Como Java nos ha atrofiado el cerebro para la programación funcional, yo uso Java y MySQL mucho, ¿eh? Nos ha ido atrofiando el cerebro porque hay muchas funcionalidades que debería tener un lenguaje o un motor de base de datos que no tiene, ¿vale? En el caso, por ejemplo, ahora que somos bastante fans de Postgre, Postgre tiene un soporte SQL infinitamente superior, ¿vale? Y puedes hacer cosas como esta. No puedo entrar, os aconsejo que miréis lo que son las Window Functions, miréis lo que son las CTEs, porque son súper potentes, ¿vale? Y claro, no lo he explicado todavía, la clave es, ¿pero qué clase de aplicación estamos haciendo? ¿Qué producto estoy haciendo yo? Estoy haciendo un producto que me quedan 5 minutos. No empezó la charla todavía. Estamos haciendo un producto nosotros, en Boon, donde realmente
Todo va bien, sí. Tú bien, yo bien aquí. Estamos muy acostumbrados, todo el concepto de TDD, DDD tradicional, por ejemplo, si muchos seguís a Ankelbo, veréis que chochea a día de hoy. Se le está patinando la mandarina. El principal motivo es porque es un tío que seguramente, y esta es mi teoría, viene mucho del mundo IT y muy poco del mundo de startup. ¿Vale? Igual me equivoco. Pero lo que pasa es que todo el Kung Fu que se ha desarrollado por parte tanto de Ken Beck como de Martin Fowler y Ankelbo y todos los que siguen este tipo de cosas, ¿vale? Viene mucho del mundo cuando se hacía mucho de RP, ¿vale? Que hoy en día se está haciendo bastante menos. Se hacen cosas muy distintas. Y ahí la lógica de negocio, el hexágono, son la clave. No sé cómo decirlo. Todo está orientado a que tu business es la clave y lo demás es un detalle, ¿no? Eso se dice mucho. El acceso, y mira, pueden hacerlo con la charla. Se dice mucho que la web es el delivery es un detail, ¿no? Es un detalle, y se dice también mucho que el acceso a datos es un detalle. ¿Vale? Cuando esto es cierto, cuando simplemente tu hexágono es tu lógica de negocio y el resto son detalles sin importancia, en ese momento te funciona muy bien esta estrategia por defecto, tal y como viene. ¿Vale? En cambio, en nuestro caso, ¿qué aplicación estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo una aplicación de contadores de agua, la cual puede llegar a recibir 4 lecturas por hora, por 24 horas, por 365 días, por 1,5 millones de contadores que tiene, por ejemplo, Bilbao. Esto sale 52.600 millones de... 52.560 millones de lecturas año. Vale, bueno, un huevo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos con esto, no lo metemos directamente en un Postgre y a funcionar, ¿vale? Porque no podríamos hacerlo. Lo que estamos haciendo es coger, normalizarlo, transformarlo, llevarlo a Hadoop. En Hadoop hacemos una serie de analítica y eso acaba en Postgre. Y nosotros nos conectamos desde ahí. Y la aplicación, que si hexágono, que si no hexágono, que si triángulo, que si no triángulo, de la que os estoy hablando, es la que está aquí. ¿Vale? Es una aplicación que al final el frontend es Angular y lo que estamos haciendo es llamar mediante API REST a una serie de funcionalidades aquí que acceden a estos datos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que claro, yo me he ido dando cuenta que en el fondo esto son meras views. Casi todo es que después de hacer la analítica aquí, la auténtica lógica de negocio aquí, lo que pasamos aquí, y esto no siempre es verdad, pero casi todo el rato, son vistas sobre las que lo único que queremos es mostrar análisis a los usuarios. O sea que en el fondo, en ese caso, estamos haciendo una aplicación de analítica y de reporting donde SQL es el rey. ¿Vale? SQL no es un detail, es la clave de la aplicación. ¿Vale? Entonces, si yo me hubiera dado cuenta desde el principio de esto, hubiera planteado la misma estrategia que tenemos, pero igual no exactamente como la hemos hecho, ¿vale? Voy a ir avanzando un poco rápido. Y he sacado aquí algunas quotes del IDDD, ¿vale? De Implementing Domain Driven Design, que es un libro muy bueno sobre el tema y que habla muy bien de lo que es un repositorio y de la alternativa al repositorio, ¿vale? Y aquí habla un poco, bueno, habla un poco de esto, ¿vale? Y básicamente lo que cuenta es que cuando de repente en tu repositorio necesitas añadir un montón de métodos que no son típicos de un repositorio, puede significar que tu acceso a base de datos no es exactamente el que pensabas, ¿vale? Y aquí cuenta cómo si cambias tu estrategia a CQRS, ¿vale? A una estrategia donde separes totalmente las queries de las actions, ¿vale? Probablemente se ajuste bastante más. Y eso es lo que nos pasa en nuestro caso, ¿vale? Pero claro, no nos pasa eso todo el rato. Al final lo que tenemos es verdad que nuestro acceso a base de datos es un acceso que está muy relacionado con reporting y está muy relacionado con hacer unas SQLs muy complejas bien y que esa es la clave de la aplicación, lo que tiene que estar bien testeado. Por eso al final lo que teníamos aquí es el famoso hexágono, que lo voy pintando peor porque tengo prisa, ¿vale? Y ha perdido lados el hexágono. Esta parte de aquí nuestra, con SQL súper complejas que se conectan a datos, es la puta clave de la aplicación. Resulta que ahí está su valor. ¿Vale? Ahí va la pena, el valor está aquí. ¿Vale? Testear esto es muy útil, ¿vale? Pero no es la clave de la aplicación ni donde está el valor. Y si lo cambio y quiero que evolucione y quiero cuidar es esta parte de aquí, sobre todo en esta. ¿Vale? Por eso, de repente me he dado cuenta que no me encaja el hexágono ni la pirámide. Es lo que me ha costado darme cuenta. Vale, entonces, ¿cuál es el reto aquí? Aquí el reto no es, y este es el problema que tenemos siempre cuando intentamos comunicar al equipo este tipo de cosas, ¿vale? Si yo todavía no le he contado esto a mi equipo, ¿vale? Cuando se lo cuente,
en más de 25 minutos creo, les digo que la estrategia hexagonal resulta que no aplica exactamente en nuestro caso porque hacemos reporting y por eso estamos haciendo muchos más test de integración que unitarios, habrá alguien que lo que habrá entendido a mis palabras será: no hay que hacer hexagonal ni testeo unitario. ¿Vale? Pero yo no he dicho eso, ¿vale? Yo lo que he dicho es que a veces hay que hacerlo y a veces no, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál sería el modelo, no? Y esto es lo que he estado pensando. Y he utilizado esta charla para intentar pensar sobre este tema, ¿vale? La clave está, como siempre, en que lo difícil es combinar cosas, ¿no? Y esto ocurre también mucho en gestión en procesos, ¿no? Tú tienes un proceso ligero y simple y tal, que sigue unos pocos pasos, ocurre una excepción y alguien añade un paso al proceso, ¿no? Entonces, ahora tienes una cosa de 5 pasos, ocurre otra excepción, se añade un sexto paso, ¿no? Y al final tienes 200 pasos en un proceso súper complicado porque alguna vez se puede dar alguna excepción que justifica 99 de los 100 pasos que hay, ¿vale? ¿Se me ha acabado el tiempo, en serio? Bueno, Sí. Vale, bueno, ya voy, ¿eh? Total, la clave es, yo no quiero mentalmente tener un sistema en el layer, ¿vale? Yo al final sí que tengo claro que necesito algo como lo del hexágono. El hexágono es un self-service, ¿vale? Yo no cojo para hacer algo y voy pasando por todas las capas porque resulta que en algunos casos valido y en otros no sé qué y luego vuelvo. Esto es en el layer, ¿vale? Y es un problema en código y es un problema en procesos y personas, ¿vale? Yo no quiero pasar por un proceso para poner en producción mi aplicación que pasa por 50 fases porque igual en algún caso puede ocurrir una excepción, ¿vale? Yo quiero algo ágil y rápido, donde pueda pillar lo que necesite en cada momento, ¿vale? Y esa es un poco al final la idea de hexagonal. Voy otra vez. La idea de hexagonal es que cuando entras aquí, entras en un modo self-service. Dices, necesito de aquí y de aquí. Y en cambio otra funcionamiento de aquí y de aquí. Lo que vaya necesitando. Eso es lo que quiero yo en función de lo que estoy haciendo, ¿vale? Y no es lo mismo lanzar un análisis de 10 minutos, ¿vale?, que hacer una llamada que me devuelve algo que rellena un combo box, que hacer una operación de lógica de negocio donde transformo datos en una transacción, ¿vale? Son cosas muy distintas que deben de ser tratadas distintas, no en una en el layer, sino cogiendo de aquí y de allá en función de lo que necesite, ¿vale? Entonces, al final, nosotros lo que vamos a tener son dos estrategias. Bueno, realmente es lo que hacemos, pero igual no nos habíamos dado cuenta, ¿vale? Hay una estrategia que tiene mucho que ver con reducir costes, ¿vale? Y donde el éxito es ganar lo menos posible. Yo, si estoy reinando un combo box en frontend y lo que quiero es hacer una llamada, ¿qué tal?, no quiero preocuparme mucho por este tema. Quiero algo rápido, que me lo dé y punto pelota. No es la clave de mi aplicación. Es que realmente lo único que quiero es que funcione. Si tuviera un macro framework que escribiendo un XML me lo solucionara, lo haría, porque me da exactamente igual. No quiero grano fino, no quiero detalle. O sea, ojalá estuviera ya resuelto, ¿vale? Sin embargo, hay otra parte de la aplicación que tiene que ver con el auténtico valor de mi aplicación, ¿vale?, donde no me importa tanto que me cueste poco hacerlo. Es que es la clave, ¿vale? Me puede costar mucho hacerlo, puedo invertir en ello muchas horas, pero lo que quiero es aumentar el valor que da ahí mi aplicación y reducir los riesgos y la deuda. Yo no quiero que la parte clave de mi aplicación luego esté súper lastrada. Puede estar lastrado los combo box, me da exactamente igual, ¿vale? Pero no la parte clave. Y no quiero arriesgarme a que luego no funcione bien por algún motivo, ¿vale? Quiero poco riesgo y poca deuda en esa funcionalidad y todo el valor que pueda conseguir en ello, ¿vale? Y tengo que hacer convivir ambas estrategias, ¿vale? Yo no puedo estar usando una estrategia de minimizar costes en la clave de la aplicación, ni puedo ponerme espléndido para rellenar un combo box, ¿vale? Entonces, bueno, en ese modelo, al final, lo que podemos hacer es tener una estrategia de reducir costes, ¿vale? Donde queremos eso, como decía, hacer una tarea sencilla, transformaciones que, por ejemplo, mucha transformación de CSV hacemos nosotros. Yo, si encuentro algo que declarativamente me transforme el CSV, es que ni me preocupo por mucho más, lo testeo en integración y punto, ¿vale? Ahí la estrategia nuestra es testear integración desde fuera. Más abajo, test de más abajo, significa testear directamente una SQL. Podemos llegar a testear, ni siquiera un proceso y tal, una SQL directamente porque recalcula estadísticas y es bastante compleja. Habéis visto esos with, puede haber varios with y luego un no sé qué, ¿vale? Porque es lo óptimo a la hora de acceder a un Postgres, ¿vale? Y usar una base de datos bien, ¿vale? Los test de integración, se suele decir lo de si son lentos o no son lentos. Yo es una discusión que ya no tengo, ¿vale? Tú puedes montar un Postgre con una partición y un table space contra RAM, y tus tests, a nosotros tenemos los 600-700 tests de integración, ahora tardan menos de 10 minutos para poner en producción, y estoy seguro que en cuanto lo pongamos sobre RAM, que lo vamos a probar, dicen que tarda entre 10 y 100 veces menos, ¿vale? Entonces, la cuestión de la velocidad y la no velocidad a mí no me parece la clave cuando discutes con alguien de este tema o tal, ¿vale? Hablar de la velocidad de los tests, hay que hablar de otras cosas, ¿vale? De dónde está el valor, etcétera, etcétera. Vale, bueno.
sí que usamos la base de datos de verdad en este tipo de aplicaciones, pero el resto de adaptadores que sí escalan, no los usamos doblados. Esto es, si mi funcionalidad lo que tiene es que, no tiene mucho sentido, pero bueno, rellenar un combo box y enviar un mensaje de Rabbit, ¿vale? Cuando yo lo testeo, el adaptador de Rabbit sí que lo tengo doblado, porque no tengo que escribir un mock para cada funcionalidad que hago, lo tengo doblado y punto, ¿vale? Lo que hacemos es acceder de verdad a la base de datos. Y esto lo puede hacer una persona en solitario, ¿vale? Toda la funcionalidad que no es clave de la aplicación la puede hacer una persona en solitario, pero nunca lo que sí es la clave de la aplicación, ¿vale? Y si tenéis dudas o discusiones sobre pairing, no pairing y este tipo de cosas, que es como, ¿no? Cada vez que se juntan un par de personas de desarrollo de software, acaban hablando del pairing, que es que dos personas hacen una cosa, ¿vale? Como cuando cocinas y haces entre dos, pues lo mismo, o sea, no es algo tan raro, ¿vale? Entonces, para nosotros una regla de oro, y esto lo hemos aprendido con la gente más individualista o que más se protege de compartir el código, son los que más han sufrido en esta aplicación, desarrollándola. La gente que ha decidido hacer solo cosas que son clave para la aplicación y que luego han tenido que mantenerlo solo o que han tenido que desarrollar ellos solo y pensar solo una cosa súper compleja, ¿vale? Luego han sufrido un montón. Yo creo que ya lo han aprendido. Las cosas difíciles se hacen por lo menos entre 2 o 3 o 5 o 10. Y si es la esencia del futuro de tu empresa, igual la empresa entera se junta y lo hace, lo que haga falta, ¿vale? Bien, en este caso sí que usamos para este tipo de funcionalidades el patrón repositorio de verdad, repositorios en memoria de verdad. Los test son desde fuera, el hexágono, la pirámide y tal y cual. En esta parte de la aplicación que está el valor y donde está la clave, ¿vale? Y aquí sí que buscamos el grano fino. Vale, bueno. ¿Cuánto tarda al final? Vale. Conclusión. Pues la conclusión es la de siempre, que yo creo que ya traemos un poco a todas las charlas que hacemos. Es que al final la tecnología, la técnica, el uso que hagas de ella depende totalmente del contexto, ¿vale? Entender primero para qué o por qué se hace o para qué sirve, etcétera, etcétera, y sobre todo dónde aplica y dónde no, cuál es tu contexto, ¿vale? Y como conclusión, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es analítica y reporting, ¿vale? Y la clave de nuestra aplicación y el valor en esta parte de aquí es nuestra relación con un Postgre, ¿vale? Esa es la esencia no de toda la aplicación, sino de parte de ella, ¿vale? Entonces, en nuestro contexto resulta que no me tengo que preocupar tanto si una parte importante de la aplicación son test de integración contra base de datos, ¿vale? Me tiene que estar encajando, no me tiene que ver tan raro, ¿vale? Y, por otro lado, esto no aplica en toda la parte que estamos haciendo, no todo es reporting, ¿vale? Entonces, deben de convivir varias estrategias y saber cuál eliges y cómo y por qué, ¿vale? Habrá una parte donde sí, la parte hexagonal, la pirámide de test y tal, encajen bien y otra parte donde no, ¿vale? Siempre que se aplica una técnica, entender el contexto y para qué sirve. Bueno, fin. ¿Cómo se avanza con las flechas? Y ya están las flechas. Guay. Bueno, yo soy David González, ¿vale? Penguin Journals, trabajo en TicketBiz, que es un marketplace de entradas, ¿vale? Para comprar entradas de segunda mano, ¿no? Porque el concepto de segunda mano es una entrada, ¿vale? En reventa de entradas. Y bueno, estas son un poco las cifras del negocio en el que nos movemos, ¿vale? Para contextualizar un poco todo lo que voy a contar. Porque, claro, venimos al... No traigo transparencias, traigo esto porque hacer transparencias me cuesta muchísimo, ¿vale? Entonces, vuelvo atrás y ya está. A ver, ¿cómo enfocar esto? Hablamos de lo que hemos hecho este año, ¿vale? Yo este año, una de las cosas innovadoras que hice fue cambiar de trabajo. Entonces, al cambiar de trabajo, por eso empecé a usar Ansible, ¿vale? Y Ansible o Ansible, o me da igual, ¿vale? O sea, es la mega pelea en el equipo de sistemas de TicketBiz. Bueno, alguien lleva el tiempo, ¿verdad? Gracias. Sí, claro. Voy a intentar ir mega rápido para comerme el cacho que se ha picado Luis. Vale, yo empecé a usar... ¿Puedo lanzar las tarjetas? Me hace mucha ilusión hacer algo rollo cuando lo regalé, ¿vale? Empecé a usar Ansible porque yo entré en TicketBiz y el CTO, porque el equipo de sistemas era pequeñito, en aquel momento era el CTO y otro chico de sistemas. El CTO era el que lo había implantado. Entonces llegué y como él tenía una carga de trabajo hasta aquí, según llegué dijo, por el poder de Grayskull ahora eres el de Ansible. ¿Vale? Y es lo que pasó, ¿vale? ¿Por qué se usaba? ¿Pero por qué se usaba Ansible en TicketBiz? Bueno, se empezó a usar porque teníamos los despliegues, se hacían, pues, una plataforma web, ¿vale? Para ubicaros un poco de lo que estamos hablando. Los despliegues se hacían con una serie de scripts shell, que solo el CTO sabía en qué orden había que invocar, ¿vale? Un poco hechizo, todo este rollo que todos lo hemos vivido, ¿vale?
por otro lado sí que había una aproximación de gestionar la infraestructura, el setup de las máquinas, que estaba haciendo ya un trabajo por montarlo en Chef, pero estaba yendo demasiado lento. El chico de la mesa de al lado le dijo al CTO, oye, pues yo he probado una cosa que se llama Ansible y es como facilona, ¿sabes? Resultona, te echas 4 líneas y aquello va para adelante. Eloy, el CTO, lo probó, le pareció sencillo y decidió que lo iba a usar. Entonces, pues eso, preparó una serie de scripts de delivery, ¿vale? Nosotros utilizamos Ansible solo para la entrega, ¿vale? El setup de las máquinas lo hacemos con Chef, no lo hacemos con Ansible. Para mí es una mala decisión, pero es una decisión que hemos tomado, ¿vale? Entonces, claro, teníamos un problema y era que esos scripts solo Eloy sabía utilizarlos en el orden que había que utilizarlos. Y eso nos llevaba a tener un nicho, que era que si no estaba Eloy en la oficina, a ver quién era el guapo que se lanzaba a hacer un pase, ¿vale? Y como hemos visto antes, pues eso, como son 50 países, pues como que no tenemos esa, a la hora de los despliegues, qué bien, podemos hacer lo que sea. No, hay que hacerlo, si tienen que funcionar. Y claro, el rollo era que empezó a ser peligroso, ¿vale? O sea, aquello de repente se había pasado de tener un frontal y una base de datos a 8 frontales, 4 de back, 4 de no sé qué, 4 de no sé cuántos, bases de datos por otro lado. Y de repente había mucho factor humano en el pase. Me tengo que acordar de invocar el script en este orden, tengo que ir a estos 8 servidores, luego tengo que ir a estos 8, encima... si el pase falla en la mitad, como esto es Shell y todos sabemos lo grandioso que es programar en Shell, no tenía pues ese grano fino de saber lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado, que se ha quedado ahí y tal, las máquinas se quedaban fuera de los balanceadores, utilizamos Amazon AWS, ¿vale? Las máquinas se nos quedan fuera de los balanceadores, no sé en qué balanceadores están, porque aunque parece muy lógico tener una máquina en balanceador, pues por cosas de la vida tenemos servicios que están registrados en 4 o 5 balanceadores a la vez y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, claro, el error prone ese humano era altísimo, era muy alto. Y además, al ser un negocio, ¿vale? Esta empresa hace 6 años no existía, ¿vale? Hemos pasado de 0 a 50 países y 1 millón de tickets al año, etcétera, en 6 años, lo cual, os imagináis cómo ha sido el crecimiento, ¿vale? O sea, Nacho utilizó la expresión en una charla que dijo, hay una pala de trabajo para hacer y no sé qué, es esto lo que ha pasado, ¿vale? Hemos crecido, bueno, han crecido, yo solo llevo 9 meses, un poco a la me cago en Dios, que se dice. Esto ya lo he dicho. Vale, y entonces, claro, el pase a Ansible era algo como muy natural. ¿Por qué? Porque aportaba seguridad, ¿vale? O sea, aportaba una seguridad en los pases. A lo largo de la charla notaréis que si me despisto un poco pasaré de utilizar la palabra Ansible a utilizar automatizar, ¿vale? Por eso Ansible es el menor de los motivos de esta charla. El tener una mecánica de automatización en un Ansible nos daba seguridad, y no seguridad en plan, los hackers me hackean, no, seguridad en plan que los pases empezaban a ser repetibles, ¿vale? O sea, de repente yo necesito que un pase, si peta en la mitad, lo pueda lanzar de nuevo y ese pase retome donde estaba, ¿vale? Que sean, creo que el término es atómico. Dinero perdido. Sí. Dinero. Sí, bueno, a ver, el dinero perdido era en los fallos que había, claro. Si creo que hicimos... este cálculo lo hicimos el otro día. ¿Cuánto nos salió? ¿150 euros el minuto? Creo que hicimos un cálculo que era aproximadamente unos 150 euros cada minuto que la plataforma no está disponible, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que los pases se conviertan en algo... ¿Vale? O sea, siempre decíamos que los pases con gárgola, que les llamamos, que es cuando va el de sistemas a hacer un pase y tiene aquí a 2 desarrolladores, porque hay que pasar la funcionalidad no sé qué, hay que ejecutar la migración de base de datos, que son las gárgolas, ¿vale? Los pases con gárgola, que son lo que nadie de nosotros quiere, ¿vale? O sea, nadie quiere eso porque es un muy mal síntoma, ¿vale? Si necesitáis a una persona que os vaya diciendo y ahora tienes que hacer no sé qué, es mal, ¿vale? Y hay que entregar valor a todo trapo. ¿Vale? Entonces, claro, el negocio exigía cambios rápidos, ¿vale? Adaptación. Imaginaos lo que es levantar un frontal en un país cada 2 semanas, por ejemplo. O sea, oye, vamos a entrar en Corea. Hay que montar la web entera en coreano. Y que funcione, y que los despliegues funcionen. Y de repente, oye, que añadamos los de legal y resulta que es que en Corea hay que poner una cláusula de hacer, igual que aquí tenemos lo de los cookies y toda esta mierda nazi, en Corea hay una serie de registros que yo no los entiendo porque están escritos en caracteres de estos, pero hay una serie de cosas que tienen que aparecer en Corea y que tú tienes que aceptar. Entonces, esos cambios, esa reacción a los cambios, había que ir
pum, 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 y era muy poco compatible con que una persona tuviese, esa persona en concreto tuviese que, ese nicho de conocimiento tuviese que estar en la oficina, tuviese que hacer el pase, se tuviese que acordar de todo una semana tras otra semana, y además todos cometemos fallos, entonces repetir pases era muy costoso, ¿vale? Era muy costoso para nosotros. Pero tenía sentido, o sea, tenía sentido entregar varias veces por semana. Nuestro negocio lo justificaba, ¿vale? Era lo que precisamente hay quien dentro de la empresa explica que el superpoder de TicketBiz ha sido ser capaz de crecer a esa velocidad. O sea, ser capaz de estar en 50 países a esa velocidad, a ese ritmo. Y responder a esos cambios. Y esto me lleva a la típica discusión de alguien que entrega una vez al año. ¿Vale? Una persona que entrega una vez al año necesita automatización, ¿no? Porque yo, a ver, automatizar está guay y es mega porno, ¿vale? En vez de hacer script shell, escribir Ansible y ver la magia que hace Ansible, porque te registra los cambios que ha hecho, los que no ha hecho, te repite los pases, tal cual, era muy bonito, pero ¿y si yo entrego una vez al año? O sea, esas 3 horas, esas 4 horas que tardan en hacer el despliegue están justificadas contra 365 días de desarrollo. Y el otro día por fin vi un poco la luz, que le escribí a Luis por la noche a las tantas, en plan de, joder, acabo de entenderlo. Durante todo el año, mientras desarrollas, ¿qué pasa con tu código? O sea, ¿se integra? ¿Se entrega en algún sitio? ¿En un entorno de pruebas, aunque sea? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Estás automatizando. O sea, la automatización no es la entrega. O sea, la automatización es en el proceso de... Tú has escrito un código, ¿vale? Ese proceso tan craftman y artesano de escribir el código está muy bien. Pero el de delivery, el delivery del código, para mí es ingeniería, ¿vale? O sea, el equipo de desarrollo escribe código, es el equipo de ingeniería diseña el nuevo coche. Pero no es el mismo equipo el que diseña la cadena de montaje de ese coche, ¿vale? O sea, yo estoy hablando de la cadena de montaje de un coche, no del diseño del coche. El coche lo escribe un equipo de desarrollo, guay. Yo me encargo de ser capaz de construir un coche cada hora. Pum, 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 pum. Y voy a por los cuellos de botella. Si son la entrega, son la entrega. Ahora mismo es el entorno de pruebas, pues es el entorno de pruebas, el proceso de pruebas. Entonces, si haces una release al año, pues si haces una release al año y no necesitas automatización, tu proceso de desarrollo tiene alguna gotera, eso seguro. Y aquí Luis una vez me preguntó, vale, me pides 2 semanas para poner Ansible, ¿vale? Pero yo ya tengo unos scripts que hacen los despliegues y despliego cada 3 meses, me cuesta 3 horas y tú ahora me pides 2 semanas dedicado para poner Ansible, para automatizar, porque automatizar mola y es una pena que no haya venido Jorge Uriarte porque es un gran dinamitador de la automatización, porque dice que sale más cara que hacer las cosas a mano, es gracioso. Y el tema está en que yo creo que la justificación no es económica con respecto a lo que te cuesta el deploy, ¿vale? O sea, 2 semanas son 40, 80 horas, si pongamos 90, ¿vale? 90 porque vas a estimar mal. 90 horas sería el equivalente a, si haces un pase cada 3 meses y te cuesta 3 horas, son 6 por 3, 30, ¿no? 30 pases, cada 3 meses, pues un montón de meses del copón, ¿vale? O sea, que dentro de un montón de meses habrás amortizado lo que te aporta la automatización con respecto a los despliegues. Entonces, para mí, ¿por qué está justificado automatizar? ¿Vale? Si tú utilizas una herramienta tipo Ansible, Chef, Puppet, Salt, el que te salga el níspero, lo que ganas no está en el delivery. Sí lo está, pero es solo uno de los factores. Y es el factor que generalmente echamos... Es el más vistoso, porque al final, como se cuenta, los equipos de sistemas tienen que ser hombres invisibles, ¿vale? O sea, lo mejor de un equipo de sistemas es no enterarte de que existe. ¿Vale? Me encanta que nos mezclemos, pero al final la vida real es que termina habiendo gente de sistemas, ¿vale? Y yo creo que la clave de este tipo de sistemas es que no hay nichos, ¿vale? No hay el tío de los despliegues, o sea, en TicketBiz los despliegues no los hace el equipo de sistemas. El equipo de sistemas proporciona una plataforma que permite hacer despliegues. O sea, hacen despliegues los desarrolladores y yo me entero de que hay despliegues a producción porque tenemos un canal de Slack en el que Ansible, cada vez que desplegamos, postea que ha desplegado el hashtag que cierra tales tareas de Jira, de no sé qué, no sé cuántos, pero yo no he disparado ese despliegue. No hacemos continuous delivery, ¿vale? Automatizar es una cosa, continuous delivery es otra. Eso es otra liga, otra galaxia y es otros precios y es porque habla de testear y de tal. Automatizar es eliminar a los humanos de este proceso, ¿vale? Hay que eliminarlos porque es un error. Los humanos en las tareas repetitivas somos nefastos. Entonces, si consigues eliminar que el humano, en una tarea repetitiva, el humano tiene que ser el trigger. Punto. O sea, el disparador de esa tarea repetitiva. Y ya está. Y ahí se tiene que acabar su interacción, porque como tenga que dar 2 pasos, algún día se le va a olvidar, porque algún día, pues la noche anterior se habrá liado con las cervezas y se le olvidará algún paso, ¿vale? Entonces, ese era
Ese era el primer razonamiento, ¿vale? Un no nicho con respecto al pase. ¿Por qué? Porque está guay. O sea, no tener un eslabón débil en tu cadena está guay. Segunda parte, como cualquiera puede hacer el despliegue, resulta que lo puede hacer un junior, ¿vale? Voy a usar estos términos que odio, pero que es que como los tenemos todos en la cabeza guay, lo puede hacer un junior, que es mucho más barato que un senior, ¿vale? Y en temas de sistemas ni os cuento, porque la peña de sistemas es carísima, no sé por qué. Entonces, resulta que tú puedes poner al junior a darle al botón de deploy, ¿no? El de Homer, el pájaro de Homer, y al tío senior, que hasta ahora hacía los pases a mano, que soportaba una presión del copón por estar ejecutando una tarea manual, le pones a pensar en otras cosas, como por ejemplo la monitorización, o sin más, a que analice el cuello de botella siguiente y vaya por él, a solucionar el cuello de botella, no a estar haciendo pases, que no aporta valor, ¿vale? Comillas, negrita, tope. Y también ganas el tiempo de respuesta a bugs. Sí, está muy guay, no, es que solo pasamos cada 3 meses y nos cuesta 3 horas ya, y cuando hay un bug, ¿qué pasa? Porque normalmente si no está muy agilizado el tema, cuando hay un bug resulta que entregar el fix del bug suele ser, no, el bug, sí es una coma. Con lo cual al equipo de desarrollo le cuesta esto, corregir el bug. Una coma. Y de repente llegan los de despliegue y dices, hostia, un plan no planificado. ¿Vale? Y ya empieza el lío. Entonces, no es eso. O sea, para mí los pases planificados realmente son ojalá. ¿Vale? Ojalá todos los pases que hiciésemos fuesen planificados, porque estás esperando los problemas, ¿vale? Estás preparado estás alerta, etc. Para mí el problema es todas las veces que necesito hacer una intervención en producción cuando no me lo esperaba. ¿Vale? Hacia ahí es hacia donde queremos ir, o sea, a responder a eso. Y sobre todo, insisto, en eliminar el error humano, ¿vale? O sea, es que siempre se nos olvida algo, tío, en serio. Y lo que os digo, o sea, al final, cuando un pase de todos los paquetes del producto implica como 20 y tantas máquinas, 20 y tanto balance, se te olvidan cosas, ¿vale? Y no solo eso, ¿vale? Yo aquí estoy hablando de delivery. ¿Por qué? Porque la parte de chef a mí hasta hace bien poco, hasta hace un par de semanas, no me ha tocado meter mano, que es el setup de las máquinas. Pero si además en esta automatización incluimos el setup de las máquinas, ganamos que nuestra infraestructura está documentada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ansible utiliza para definir los estados un lenguaje YAML que es como es relativamente fácil de leer, ¿vale? O sea, tú te lo lees y casi se parece a Markdown, con lo cual, ¡puf! Entonces, de repente tienes una documentación que de base y por concepto está actualizada, porque el propio código el código es legible, con lo cual se convierte en la documentación, y como es lo que usas para levantar tu ecosistema, por cojones está actualizado. Cosa que no pasa cuando tú, no, que yo soy muy bueno, yo apt-get install, y ahora relleno el documento de lo que he instalado. Sí, ya. Y cuando falla algo en producción, en mitad de un pase, y haces el apt-get install en mitad de un pase con 2 gárgolas, lo último de lo que te acuerdas es de después ir al doc y decir, oye, y a partir de tal versión del código tiene que ir a esta librería, en esta versión concreta, que no es la que tenemos, ¿vale? Esos son los valores que empiezas a ganar cuando de verdad automatizas toda la construcción de tu ecosistema. El poder levantar ecosistemas de pruebas, ¿vale? O sea, levantas una máquina, ejecutas, boom, y sale, la máquina está viva ya, de repente funciona y es exactamente igual que la otra. O sea, replicar un bug se convierte en algo trivial. O sea, no es coger un hash, meterlo y decirle, tira para adelante. Y ya. Entonces, los precios están ahí, en esos tiempos, ¿vale? O sea, ¿qué pasa si mañana le cae un rayo a tu proveedor de hosting? Por ejemplo, Amazon Irlanda, que es un caso real. ¿Cuánto te costaría levantar en Amazon, en otro Amazon, Frankfurt? Eso es. ¿Cuánto te costaría levantarlo? ¿Vale? Incluso teniendo la documentación. Porque incluso teniendo la documentación vas a tener que apt-get, o lo que te toque, ¿vale? Entonces, ahí es donde están esos valores. Otra cosa de la que me habló Luis. Vale, bien. Pero ¿qué me aporta el continuous delivery contra mi competencia que no lo hace? ¿Vale? En nuestro caso, sobre todo era porque yo para esto creo que siempre las cosas hay que hacerlas un poco con mesura, ¿vale? O sea, no dejarnos llevar por las tecnopajillas que nos encanta hacernos a todos. Y creo que tiene que estar todo justificado por negocios, ¿vale? O sea, yo estoy muy obsesionado con que hemos venido aquí a entregar un producto, ¿vale? O sea, hemos venido a entregar un producto. Me da igual que escribas código, que hagas diseño, que seas de negocio. Nosotros vendemos entradas. Bueno, no vendemos entradas.
somos intermediarios en la venta de entradas. No hacéis nada. No hacemos nada. O sea, en realidad hemos engañado a un montón de gente y por el camino nos quedamos con una comisión y punto. Está ahí, pero en nuestro escenario venía... O sea, estaba muy justificado, mucho cambio, mucha reacción al cambio, etc. No sé... O sea, yo... Me gusta pensar que la automatización siempre es beneficiosa. Lo que no sé si siempre está justificada, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces yo creo que sí, porque como para mí tiene que estar metida incluso en la fase de desarrollo, me da igual que tú entregues whatever, que vas a tener que utilizar una herramienta de este tipo. Ya digo que yo luego hablaré de por qué mi flechazo con Ansible, ¿vale? Que desde Git no había tenido un flechazo así con ninguna tecnología. Entonces, va por ahí el tema. Esta transparencia seguramente. Tienes 8 minutos. 8 minutos. Vale, me quedan 8 transparencias. O sea, que voy a un minuto por transparencia a lo loco. Vale, coste, valor, riesgo y deuda de Ansible. Esta es la típica cosa de Luis, que le encanta el rollo del negocio, ¿vale? Es que hoy he venido a trolear a Luis, luego quería trolear a Isidro porque se ha rajado de dar una charla, pero bueno, no sé si voy a andar bien. El coste de Ansible. El coste de Ansible para mí es muy bajo. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a utilizar Ansible en tu infraestructura sin tocar los servidores de producción para nada. No necesitas un servidor central, cosa que ocurre, por ejemplo, en Chef, Puppet y demás, tienes un servidor central. Ansible no. Ansible se construye, funciona sobre Python, escribes unas playbooks, recetas, whatever, en YAML, se compilan, se conecta por SSH y se envía un script Python, que es lo que se ejecuta en destino, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a nivel de infraestructura, cero coste. Podrías ejecutar Ansible contra tu infraestructura de producción desde tu portátil. Bueno, parece buena idea. ¿Vale? Nosotros lo ejecutamos desde un Jenkins, por ejemplo, para tenerlo un poco centralizado, etcétera, etcétera. En su momento manejamos un Tower, que es una versión de pago que hay de una interfaz gráfica para lanzar tareas de Ansible, que si te lo puedes permitir está muy bien, pero es que la licencia básica son 3.000 pavos al año. Hasta 100 servidores. Que claro, si tienes 100 está guay, si tienes 20 sale un poco más caro, ¿vale? Luego, otro coste es relativamente fácil de aprender, de verdad. O sea, contra la cantidad de conceptos que tienes que entender para arrancar con un Chef o un Puppet, porque yo con Chef en concreto me he pegado, y Ansible está mucho más cerca del sistema operativo, por así decirlo, ¿vale? O sea, es como una abstracción muy pequeña sobre las tareas del día a día. Dispone de unos módulos, entonces tú tienes un módulo de paquetería, un módulo de usuarios, módulo de servicios, módulo de tal, y con un lenguaje descriptivo muy sencillo tú estás convirtiendo lo que eran tus comandos del día a día en pequeñas llamadas al sistema que son muy fáciles de entender y de hilar. No sé, para mí en ese aspecto les pega una barrida al resto de sistemas de infraestructura esto. Riesgos tiene el mismo riesgo que todo, que si has pasado del tío que hacía los pases con un script en Shell al tío de Ansible, has movido el nicho, ¿vale? O sea, automatizar está guay, pero que el que haga la automatización sean varias personas. Porque si coges y al tío que ejecutaba los Shell ahora le pones a escribir Ansible, resulta que ya que hay que tocar Ansible, necesitas al tío que hacía los pases. Con lo cual, has cogido el marrón y lo has movido. No lo has eliminado, ¿vale? Y el riesgo de la automatización es el riesgo de la automatización, ¿vale? Hay el DevOps Borat que dice que liarla es humano, pero propagarlo automáticamente a miles de servidores es DevOps, ¿vale? Pues si tú automatizas algo, pues te arriesgas a que el día que le digas, oye, pues hazme un no sé qué, lo haga, ¿vale? Pero lo haga en toda tu infraestructura no atacada. Y deuda. La deuda que genera para mí es que, por ejemplo, hace demasiado fácil abstraerte de cosas que igual podrías empezar a hacer sin saber lo que estás haciendo por debajo, ¿vale? O sea, tú empiezas a utilizar el módulo de usuarios o los módulos de Amazon, porque tiene módulos para manejo de AWS, y que realmente no entiendas del todo lo que está haciendo. Es un poco como cuando utilizas un framework de programación, un ORM, etcétera, que el aprender a hacer un CRUD es muy sencillo, pero el día que tienes que manejar 1 millón de esto, necesitas meterte a la query SQL para ver cómo el ORM monta la query. Pues esto es lo mismo, una abstracción que si no te mojas, pues igual te sale el tiro por la culata. Economía de escala. La economía de escala de Ansible. ¿Por qué escala? ¿Por qué mola? Porque la misma receta que escribí para hacer el setup de un servidor, ahora que tengo 1000, me vale. Porque resulta que Ansible, para saber qué servidores tengo, utiliza unos ficheros que se llaman inventario, ¿no? Los que tú tienes las máquinas, ¿vale? Entonces, el fichero cuando teníamos un servidor, el fichero de fronts, nosotros teníamos un fichero en el que ponía aquí front 001.papapapapapa.com, ¿vale? Sin más. Y si tuviésemos 100 servidores,
con hacer esto, la misma receta haría el pase contra 100 servidores. ¿Vale? Entonces esto de cara a explicarle a mi jefe por qué automatizar mola, es porque si algún día nos pasa esto, que nos va a pasar, ¿vale? Y Ticketbase está en Bilbao, entonces yo ya he pasado de si algún día tenemos 20.000 usuarios a cuando tengamos 20.000 usuarios, ¿vale? Entonces es muy... el coste si solo tengo una máquina, el coste de la automatización es muy caro, ¿vale? Pero el coste si tengo 100 se ha dividido, de repente. ¿Vale? Entonces es donde cobra sentido para mí. ¿Cuándo no usar Ansible? ¿Vale? ¿Cuándo no usar Ansible? ¿Cuándo no automatizar? ¿Os parece buena idea? Cuando no automatizar parece una gran idea, ¿verdad? No, pues eso, de eso iba un poco. Depende un poco del tipo de entregable. Entiendo que puede haber entregables. Hace poco he hablado con una empresa en la que no entendía cómo meter un sistema de delivery, porque es que los tíos hacían drivers. Fue como, coño, no me lo había planteado, los drivers son software. ¿Vale? Y fue, ¿no? Pero fue así, ¿eh? O sea, y puede que la infraestructura no lo permita, puede que tu cliente te pida que su entregable sea un WAR, y tú le das un WAR, un DEP, o un, yo qué sé, ¿sabes? Un CD-ROM, es que me da igual. En ese aspecto, pues ahí igual pierdes un poco la parte del delivery, pero también es verdad que si basas todo en un sistema que te permita automatizar, pues seguro que hay un sitio en el que le puedes sacar provecho, lo que pasa es que el problema será ahí el coste, ¿vale? Lo que decía aquí era que no tiene que ver con Ansible, sino con tu producto. ¿Cómo? Vale, sí, Ansible contra Bash, Chef, Puppet, etcétera, pues eso, contra Shell evidentemente es más sencillo que Shell. Y diréis, no, porque yo ya sé Shell, ya, pero no sabes Shell como para conseguir lo que te da Ansible, porque Ansible, cada vez que lo ejecutas, te da cosas como, por ejemplo, un registro de lo que ha cambiado y no, que eso está guay, porque tú en Shell, no, voy a asegurarme que existe el usuario Tomcat, y haces un add user, y la segunda vez que lo ejecutas, ese comando peta. ¿Vale? Entonces, cuando entras en sistemas de automatización y gestión de infraestructura, lo que haces es definir estados, que está guay, porque lo que, tanto en Chef, Puppet o Ansible, tú lo que haces es decirle, hey, el usuario Tomcat existe. Esa abstracción es la hostia, porque quiere decir, yo entro en la máquina y si existe lo creo, o si existe no lo creo, si no existe lo creo. Y pasa lo mismo con directorios, etcétera, que son las típicas fuentes de error en script shell que son un infierno. Porque hacer un if en shell mola, ¿eh? Solo los espacios en blanco ya dan farra. Entonces, y YAML tiene sus cosillas, ¿vale? Pero enseguida le coges. Y contra Chef y Puppet, sobre todo para mí, tiene dos superpoderes. No necesita un servidor central y no tiene agente. O sea, Ansible, aunque le puedes poner un agente, da una opción, que es poner un agente para que automáticamente autodespliegue, no lo tiene, de base. O sea, tú te conectas a la máquina, le envías un script shell, se ejecuta y vuelve. Eso para mí es la leche, porque de verdad, incluso en un equipo en el que el resto de la gente no quiere usar Ansible, tú puedes usarlo. Es una decisión personal. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día nos partíamos el culo en el curro porque somos 5 en el departamento de sistemas y tenemos 4 maneras distintas. O sea, cada uno hace de una manera distinta, por ejemplo, chequear si un fichero en los servidores de producción tiene un valor. O sea, hay uno que tiene un script shell que hace un loop, hay otro que hacía con sal, yo lo hago con Ansible porque yo puedo ejecutar un comando y decirle que lo ejecute contra toda la infraestructura y me recopile. ¿Sabes? Al final es lo bueno, cada uno no casas a la empresa con la tecnología y eso para mí es un valor, ¿vale? O sea, porque en ese aspecto casarte con las tecnologías cada día me dan más reparo, ¿vale? Con AWS o con ese tipo de cosas. Y bueno, y lo último era si queda algo de tiempo, me he pasado ya de tiempo. Un minuto. ¿Un minuto? Ah, pues en un minuto os cuento qué hace un despliegue Ansible en Ticketbase para que veamos un poco la idea de hasta dónde llega el nivel de complejidad de lo que puede hacer o no hacer, ¿vale? En nuestro caso, lo que os contaba, tenemos una serie de frontales con unos... O sea, tenemos pues, los frontales web, que delante tienen los balanceadores de carga de AWS, y claro, son aplicaciones Rails con bueno, una aplicación web Rails, y tenemos los estáticos, ¿no? Lo típico de que el Nginx sirve los estáticos por un lado y sirve tal. Al ser sin estado, lo bueno que tenemos es que con N frontales tú puedes sacar un frontal y no tienes problemas de sesiones y demás para hacer un despliegue. La parte negativa es que tú puedes desplegar la nueva versión de la aplicación en uno de los frontales que pida un estático que no existe, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para cuando empiece el despliegue, lo mejor es que todos los frontales tengan ya los estáticos. Entonces, un despliegue con Ansible en Ticketbase ahora mismo lo que hace es, coge, en una primera fase se conecta a todos los frontales en paralelo,
y en todos en paralelo sincroniza los estáticos para tener la última versión. Esto es bastante interesante, porque lo ha hecho en todos en paralelo. Pero luego cuando entra al deploy de la aplicación, lo que hace es, en vez de en paralelo, va de uno en uno, yendo, entra, lo saca del balanceador, actualiza el WAR, actualiza los ficheros de configuración, levanta la aplicación y vuelve a engancharla al balanceador. Y es que el módulo de enganche a los LBs encima es tan cojonudo, está tan bien implementado, que tu comando en shell hubiese hecho el comando de engancharte al balanceador y en cambio el de Ansible, oh, vaya. Y el de Ansible espera a que el balanceador de Amazon responda como que la instancia está healthy. Eso ya es la leche, ¿vale? Entonces, haces ese pase. Pero claro, lo guapo es que, joder, si tengo 200 servidores, no, le puedes decir a Ansible de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de 20% en 20%, ¿vale? Lo cual te permite escalar de una manera distinta. Cuando tienes ya un número de servidores grande, te interesa hacer. Pero luego encima también te permite, oye, y si empieza a fallar el pase, porque claro, una vez que lo has lanzado, es lo que hemos dicho, automatización, ¿vale? Mega liada. Pero también le puedes decir, no, y si fallan 1, 2, el 10%, no sé qué, para el pase. O sea, si llevas hechos 3 y ha fallado tantos, para. Entonces, esas automatizaciones están muy bien, ¿vale? Y es un poco para lo que lo usamos. No sé, yo, desde luego, aparte de que me da de comer, creo que es una muy buena inversión, ¿vale? ¿Ya está? Espera, que esto, si no me mata mi compañero de... Si alguien quiere venirse a trabajar a TicketBiz, puede. Bueno, puede intentarlo, ¿vale? Permiten trabajar en remoto porque... Claro, yo soy de Donosti. Ahí lo hago. Lo siento, Javi. ¿Vale? Entonces, no, permiten trabajo en remoto. La última persona que se nos ha incorporado, de hecho, es de Extremadura, creo que dijo que era, o algo así. Y eso, buscamos desarrolladores, gente de sistemas, o sea, si os interesa, pegar un toque y a ver qué os parece, ¿vale? Y luego discutir sobre automatización y Ansible después en la comida y demás, lo que queráis, ¿vale? Gracias a todos.